Misterio, ¿cómo me le ha ido? Buenas noches, bienvenido nuevamente al Cartel Paranormal. Hola Dani, ¿cómo vas? Buenas noches para ti y para Paul. ¿Cómo ¿Cómo van van? esas investigaciones? Bien, Dani, pues bastante complejas, ya que son casos bastante mórbidos, unos muy interesantes, pero bien, Dani, por Mu- lo visto muy bien. Muy bien, bueno, Misterio, aquí vamos. Entonces, ¿y me le ha ido bien? ¿Sigue dando clases y todo? Sí, claro, Dani, ya ahorita en diciembre ya hay grado, ya licenciado en sociales. Bueno, vea pues. Sí, Bien, bien, Dani. bien, me alegra mucho que le esté yendo muy bien, Misterio Oscuro. Bueno, pues cuéntenos esta noche con qué tema nos quiere sorprender. Bueno, Dani, pues principalmente hoy quiero tocar temas sobre algunos crímenes que son bastante polémicos y algunos misterios sin resolver que también son muy chéveres, muy interesantes. Eso es bueno, entonces, crímenes extraños y misterios sin resolver. Sí, correcto, Dani. Bueno, muy bien, pues vamos a ir por esa onda para que presten atención, sigan, bienvenidos y disfrutemos de este tema. Pues arranquemos, Misterio, usted que siempre nos sorprende, usted es el invitado, pues bien pueda. Listo, Dani, gracias, muchas. Vale, Dani, entonces inicialmente hoy quiero contar un relato bastante extraño y es precisamente en México, Dani. Y es que en 1963, Dani, un muchacho de 14 años iba Sí, caminando de noche, iba caminando, iba para su hogar, para su casa, y en ese momento él ve que al fondo, allá donde hay unas matas, como una vegetación, un bosque, sí, ve una cueva. ok. Y a él se le hace pues interesante porque pues nunca ha visto la cueva y él escucha que hay como ruidos, ruidos bastante extraños y hasta algunas luces, como fuego, como sombras, como si hubiera personas reunidas en ese lugar. Así que este chico pues él decide ir hasta allá porque pues nunca había visto que personas se reunieran en esa cueva. Así que él decide ingresar, va caminando y cuando él se va acercando, Dani, a esa cueva, encuentra algo que le va a cambiar su vida, Dani. Y es que él, a sus 14 años, observa que hay vampiros, Dani, en esa cueva. Vampiros en una cueva. En México, sí, Dani. Ese tema de los vampiros es fascinante. ¿Y qué pasó? O sea, ¿cómo así que encontró vampiro en la cueva? ¿Cómo es esa historia? O sea, Dani, yo creo que esto le puede pasar a cualquier persona y ya que nos escuchan bastantes oyentes en todo el mundo, quiero que se imaginen que estén caminando fuera de un pueblo, en sus hogares y que van esto, que van a una cueva, Sí. ustedes se acercan y ven a unas personas que en realidad son vampiros y este chico de 14 años, y ojo, es una historia real, observa algo que es totalmente perturbador. Él observa que los vampiros o estas personas que están adentro están haciendo unos crímenes que son bastante horribles. Ok. Él observa que hay personas que claramente no están vivas, que están en el suelo y son personas que no están completas. Comenzando por ahí, o sea, ya se Ay, van a jue madre. imaginar lo horrible de esa escena, el ver todas estas personas que no están completas, algunas claramente no están vivas. Y este chico tiene mucho miedo, no sabe qué hacer, no sabe si gritar. O sea, llegó un ritual de vampiros en esa cueva. Sí, Dani, él no sabe lo que está viendo, él lo asimila con un ritual de vampiros, como tú lo Sí. mencionas. Algunas personas pueden decir que, bueno, ¿porque no tomó videos, fotografías? Esto ocurrió, vuelvo y lo digo, en 1963. Este chico, y como en algunas películas que vemos sobre vampiros, observa que hay bastante sangre en el suelo, ¿no? O sea, Ok. una escena bastante asquerosa. Y lo que más le impacta es que él ve un ritual de una mujer muy bella que toma a una persona que ya no está viva y pues que le saca su corazón, Dani. O sea, es algo bastante mórbido y se come este corazón. ¿Cuál película? ¿Cuál película? Sí. Pero esto es real en México, en una Sí, cueva. es real, Dani, es totalmente real y ya les voy a contar el desenlace de esta Sí, historia. porque más de uno estar preguntando, pero ¿cómo así Sí, sí. vampiros? ¿Estaban volando? ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Cuénteme. Sí, Dani, entonces este chico, él tiene miedo y quiere huir de esta cueva. E igualmente, los seres que están en esa cueva voltean a verlo, o sea, se dan cuenta de él y lo comienzan a perseguir. Así que este chico corre y precisamente Dani corre por 25 kilómetros sin parar. O sea, ¿Qué? Eso es una cantidad. claro, Dani, claro, o sea, O prácticamente sea, el sí fue el chico, susto. sí, así fue el susto, o sea, el chico no paró porque estaba viendo esto. Y yo le quiero decir a los oyentes, ¿se imaginan ver esto? O sea, claramente nadie se va a quedar quieto, o sea, uno corre hasta que el cuerpo ya no le ve porque, o sea, están viendo un ritual de vampiros. Lo que llaman muchas veces el instinto de supervivencia. La adrenalina, claro. Puede desarrollar usted fuerza, estado físico, que usted hasta se sorprende, ¿no? Usted dice, ¿cómo lo logré? Pues algo que el cuerpo desarrolla en ese instante de tanto miedo. Claro, Dani. Y este chico, después de correr, llega hasta donde está, digamos, lo que están aquí en Bogotá, un CAI, un lugar donde está la policía. Ajá. Y él habla con los policías. Les dice como, hey, vi, pues bueno, principalmente él como estaba asustado, estaba llorando. Él dice, vi unos seres, unos vampiros que estaban atacando a unas personas, otros seres que no estaban vivos y estaban tomando sangre. De hecho, él también vio una persona, bueno, un vampiro, que se estaba bañando en esta sangre.
Él le cuenta todo esto a la policía, Dani, allá en México. Precisamente en el pueblo Yerbabuena se llama. La policía claramente no le cree, piensa que está de pronto, que consumió alguna sustancia Sí, psicoactiva, que nadie le estaba va a creer, borracho, sí, o claro. sea, que está pasado de tragos, y no le prestan atención, pero no lo dejan ir, porque como ven que este chico está tan alterado, dicen, bueno, este chico consumió algo, no lo dejemos ir porque de pronto algo le puede pasar, Algo pasó, o sí. comete un crimen porque de pronto algo metió, no sabemos qué es, Sí. entonces dejemos que pase la noche acá, y a la mañana siguiente lo llevamos con un oficial. Este chico pues pasa la noche a salvo, cual película de horror, o sea, llega a la estación de policía, pasa la noche y al día siguiente, Dani, el policía Luis Martínez decide acompañarlo a su hogar. Dice, bueno, vamos hasta su hogar porque usted ya está un poco más calmado. Ellos dos, Dani, van en la patrulla y el chico le dice como, hey, en ese lugar fue donde yo vi a los vampiros, por favor, créame. Este policía pues no le presta mucha atención y el niño con sus ojos, porque tenía 14 años, le dice que por favor le crea que él lo que vio es real Ujú. y que tiene miedo, o sea, que por favor le crean. Así que este policía dice, bueno, bajémonos de la patrulla, yo lo voy a acompañar hasta la cueva y le voy a mostrar que esto no es real. Así que Dani, los dos van caminando, se van acercando a la cueva, Dani, y cuando están muy cerca, para asombro del propio policía, también ve que esta mujer, esta vampira, estaba bebiendo sangre y hay O sea, cientos. siguieron ahí así se le hubiera escapado el pelado. Sí, Dani, sí, sí, sí. Ok. Y este policía comprueba que hay cientos de personas reunidas, que hay O sea, era antorchas, una multitud una la multitud, berraca. sí, claro. Y que se comportaban como animales, bueno, el ser humano es animal, pero o sea, animales como salvajes, como si no Sí. estuvieran evolucionados. Y algunos están comiendo hasta partes de cuerpos de personas que ya no estaban con vida, Dani, o sea, algo, Canibalismo. canibalismo, sí, una escena bastante tétrica. Ajá. Así que este policía, pues obviamente, saca su arma, les dice como, hey, alto, o sea, policía, empieza a llamar refuerzos, bueno, trata de llamar refuerzos, y estos vampiros se dan cuenta que está el policía y atacan. Se lo tragaron. Sí, lo atacan tanto al joven y a este oficial. No. Durante un tiempo no se vuelve a saber nada del oficial ni del niño, y vuelvo y le digo a los oyentes y los Pero entonces después llegó policía, ¿ya no había nada o qué? sí, a ese punto voy, Dani, y le mando un saludo a los oyentes. Esto es real, así que tengan paciencia. Esto queda así durante unas semanas y la policía se preocupa y se ven, ¿qué pasó con el Po- policía Martínez y con este chico que no Nunca apareció? volvieron. Entonces decidieron investigar, recordar lo que dijo este menor de edad y van hasta este lugar, hasta esta cueva y van pues obviamente más patrullas y Ujú. hasta un grupo de militares porque pues dicen, bueno, probablemente ocurrió algo y como es una zona alejada pues llevemos más apoyo militar. Sí. Cuando ellos llegan, Dani, y para asombro, vuelvo y le digo, encuentran igualmente a los vampiros. Pero pues obviamente no son vampiros, Dani. Era una secta que se reunía ahí y pues atacaba a personas, Dani. Al momento que esta policía llega allá, empiezan a disparar, hay fuego cruzado. Estas personas no tenían armas, claramente, pero los atacan con piedras, con machetes. O sea, es como una especie de batalla campal entre Ok. autoridades y estas personas. Y al final se dan cuenta, Dani, que el responsable de esto son tres personas, Dani. Y el más responsable es una mujer, para asombro de todos. Una mujer la cual se conoce como la primera vampiro o simplemente Magdalena Solís. Así se hacía llamar. Sí. Magdalena Solís. ¿Sí la has escuchado alguna vez, Dani? No, 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 no. No, ok, Dani. Mexicana. Mexicana, Ok. sí. Pues resulta, Dani, que Magdalena Solís fue una mujer, y vuelvo y lo digo, en 1963, que a temprana edad pues sufrió maltratos, tuvo que prestar servicios como ama de compañía, así que era una persona que pues tuvo una vida difícil, Ujú. vivía de cierta manera en la calle, como les digo, en México, y esta mujer toda su vida se dedicó a esto. Pero por azares de la vida conoció a dos hermanos. Estos hermanos se van a llamar Cayetano Hernández y Santos Hernández. Ok. Eran dos estafadores, Dani. Eran personas que se encargaban de estafar a las personas Sí. y ellos llegaron a este pueblo, a Yerbabuena, que era un pueblo bastante humilde, que Dani más o menos no superaba los 300 habitantes, o sea, era muy pequeño. Ujú. Y era un pueblo que era bastante pobre. Así que estos dos hermanos, Santos y Cayetano Hernández, Sí. deciden estafar a los mexicanos. ¿De qué manera? Les dicen que ellos son dos sacerdotes, Dani, de Ah. una antigua deidad incaica. Irónicamente, y es algo absurdo, estos estafadores ni siquiera se informaron bien porque hacían referencia a que ellos eran de una deidad incaica y estaban en territorio mexicano, o sea, ni siquiera para estafar conocían un poco de historia, ni siquiera dijeron que eran aztecas o mayas, no, decían que eran incas. Entonces, estos dos hermanos
mencionaban que, bueno, que eran sacerdotes y que les iban a traer buenas noticias a este pueblo, economía, salud, dinero, pero que simplemente las personas de ese pueblo tendrían que darles culto a ellos, o sea, rendirles culto, y todo lo que estos hermanos le pidieran a ellos, pues estos pobladores tenían que dárselos. Así fue, Dani, durante un tiempo. Sí. Pero claramente, pues este pueblo desconfió, ¿no? Porque, o sea, van a decir, venga, ya llevamos 2, 3 semanas dándole y no vemos mejoría en el pueblo, ¿no, Dani? O sea, pues cualquiera se va a molestar. Claro. Así que estos hermanos se dan cuenta que están a punto de ser atrapados, Dani. Entonces deciden investigar y contactan a Magdalena Solís, a esta mujer, Ok. y les dicen que por favor se disfrace de una diosa, ahora sí mexicana. Hágame el favor. Hacen todo el ritual, toda la pantomima de un show de magia, tiran humo. Y les dicen, Ilusionismo. es una ilusión. Sí, Y sí, les sí. dicen, tal día va a aparecer esta diosa mexicana. No, y la gente creyó Y eso. la gente creyó porque apareció así con shows de magia. Y esta mujer, Dani y Paul, se mete tanto en el papel de esta diosa que ella es la que ordena tanto a Santos como a Cayetano que obliguen a las personas a hacer rituales de sangre. Ella se toma la sangre de las personas y también tenía fantasías sexuales, así que abusaba de algunos hombres y mujeres, Dani. O sea, todo empezó como un engaño, no sé qué, pero se metió tanto en el papel que empezó a hacer estas cosas. Sí, y hacían rituales como de vampiros porque tomaban sangre humana. Era sangre humana Sí, que o sea, no tomaban, sí. eran personas, para aclararle a la audiencia, que se creían Que se vampiros. creían vampiros, sí. Y todo por seguir a esta mujer. A esta mujer. Y esta mujer, Dani, se vuelve como tan loca, o sea, tiene una psicosis tan fuerte Sí. que dice que nadie del pueblo se puede ir. Y si se van los tienen que atrapar y pues obviamente tienen que terminar con sus vidas. Pero entonces el engaño fue tan grande que la gente la seguía viendo como una diosa. Sí, 6 semanas duró el engaño, Dani. Hijo de madre. 6 semanas, Mes y medio. mes y medio, viendo cómo estas personas morían, porque obviamente muchos que no creían trataban de huir, Dani, y esta mujer los ordenaba atrapar, pues les quitaban la vida de una manera pues bastante O cruel. sea, terminó secuestrando un pueblo. Sí, Dani, y cuando terminaban con su vida no es que algo tranquilo como un disparo o algo, no, o sea, una forma Canibalismo, lo devoraba. horrible, sí. Esto fue en México. En México, ¿En qué año? en 1963, en Yerbabuena. Mire, esto es de la vida real, amigos Por si del no están cartel. escuchando a alguien de México que claramente lo estarán haciendo. Y Dani, bueno, recuerda al policía y al joven que vio esto, ¿no? Sí, sí, sí. Pues resulta que ya estaba sucediendo este ritual y cuando vieron al día siguiente al policía, pues los atrapan, tanto al niño como al policía, y Dani, pues les extraen el corazón y hacen un ritual horrible, Hijo de madre. o sea, una muerte bastante trágica. Y pues obviamente la policía se da cuenta de todo esto, condenan a Magdalena Solís, a ¿La los hermanos. arrestaron? Sí, claro. O sea, no la dieron de baja, sino quedó en A arresto. uno de los hermanos sí, murió en el enfrentamiento. Sí. Otro sí fue condenado a 50 años de prisión. Esta mujer también murió, fue condenada a 50 años de prisión, perdón. Pero tristemente... ¿Sigue vivo ya? No, ya murió, falleció. Dani. Sí, Ok. Dani. Tristemente no se le comprobó más cargos, ya que solo se le comprobó como unos 3, 4, que fueron el del policía, el del chico y otros 2, Ya. que fue el ritual que vio el niño, que vio cómo estaban desviviendo a un joven y le sacan el corazón. Pero se cree que fue más de 30 hasta 50 personas que esta mujer y esta secta de los hermanos Hernández pues terminaron con la vida de estos habitantes. Dani, también culparon a parte de la población por ser parte de esta secta. porque Claro, por unirse. Sí, muchos los linchaban, o sea, también apoyaban a esta mujer, Dani. ¿Qué historia? ¿Ah? 1963, una secta Sí, Dani. de vampiros o personas mejor que se creían Que se creían, vampiros. Todo por empezar por una ilusión de estafa de estos estafadores haciéndole creer a un pueblo que había llegado una diosa. Y lo lograron. Lo lograron, sí, casi mes y medio, Dani. Imagínate. Y estamos hablando pues del año 63 que uno dice, bueno, pues mire esa historia. Nuestro invitado hasta ahora en el cartel paranormal es Misterio Oscuro, que nos acompaña esta noche. En su Instagram me parece como Misterio O, con doble O. Al final Misterio O, raya al piso oscuro, que ahí hace publicaciones bien del tema paranormal. ¿Publicó algo de esto? Sí, Dani, hay poca información, pero es real, y hay una fotografía que la pueden ver, que es de la mujer Magdalena Solís, y pues la pueden ver en mi perfil oficial, como lo mencionas tú, Dani. Ingresan simplemente a las historias que uno sube día a día, y ahí van a ver, dice caso número 1, 1963, fotografía de Magdalena Solís. Ahí sale Esta la mujer. Es ella fue la que hizo todo esto, imagínate, Dani. Qué fuerte. Empezamos Demasiado. fuertes con Misterio Oscuro, la verdad. Pero les quiero contar que las primeras citas pueden ser una pesadilla. Blumhouse y el director de Feliz Día de tu Muerte traen Drop, amenaza anónima. No se la pierdan. 10 de abril,
solo en cines. En esta nueva película de suspenso de Universal Pictures, Blumhouse y el director de Feliz Día de tu Muerte, cualquier persona alrededor es sospechoso o víctima. ¿Estás preparado para estar al borde de la silla? Las primeras citas pueden ser una pesadilla. No te pierdas Drop, Amenaza Anónima. A partir del 10 de abril en salas de cine del país. Escuchas el cartel paranormal de la Mega. Aquí estamos avanzando en esta noche en el cartel paranormal con un invitado misterio oscuro que nos acaba de contar una historia de vampiros en México. Ahorita ustedes tendrán por supuesto la palabra como es habitual a través de líneas, a través de TikTok, para que cuenten sus historias. ¿Qué opina Pulpo de esa historia de esa sectica de vampiros? Pues de gente que se cree. Obvio, gente que se cree, pero mire cómo es el tema y cómo las personas se dejan enredar tan fácil. ¿Cómo pasó? Se me va el nombre de este hombre que le transformó la mente a muchos jóvenes, que le hizo cometer crímenes allá en Hollywood y todo. ¿Cómo se llamaba? El que él no cometió ningún crimen, simplemente lavó el cerebro a muchos jóvenes que fueron y que cometieron. tenía una secta brutal, Claro. eso fue en finales de los años 70. Que hicieron una película hace poco de... esa fue con... Érase una vez en Hollywood. Esa era con Brad Pitt y Leonardo con DiCaprio. DiCaprio, sí señor. ¿Cómo se llama? Que era, Che, en teoría decían que era la historia del hombre Malboro. Espera, se me tengo el nombre. ¿Cómo se llama? No. Charles Manson. Sí, Charles señor. Manson. Sí, señor. Sí, señor. La historia de Charles Gente Manson. que le sigue la cuerda. Y hoy en día cuánta gente, bueno, eso ha habido casos en la historia de la humanidad de personas que hacen lavado cerebral y la gente lo sigue. Sí, es cierto. ¿Cuánta gente? No, viene el fin del mundo, tómense esto y todos vámonos de una vez al cielo, el que no lo tome no ve a Jesús. Claro. Y la gente lo hace. Sí, es cierto. Solo no creería quién va a hacer eso. Créanme, que en el mundo, a lo largo de la historia, ha habido personas que lavan el cerebro, haciéndole creer a usted que viene el fin del mundo, haciéndole creer que usted es Dios. Sí. Miren, yo soy Dios, si no hacen esto van a sufrir, y la gente lo sigue. Y uno dice, pero qué gente tan boba. Es la fuerza que tiene alguien contra personas de pronto muy débiles, Claro. en estados de pronto de soledad, de depresión, Que son totalmente manipulables. vulnerables. Entonces les llegan con un mensaje por allá, y sí, como dicen, en un retiro espiritual, y usted está convencido que en el retiro espiritual está Jesucristo. Y lo que él dice se hace. Cierto. Eso es tenaz, ¿no? Hasta el grado de desvivirse por esa persona. ¿No? Tenaz eso tan fuerte. Pero bueno, fuerte la historia de los vampiros en México con Misterio Oscuro. ¿Qué otro caso vamos a escuchar? Sí, Dani, de hecho creo, y ya recordando este relato, asumo yo, no, obviamente no pude investigar esa parte, pero asumo yo que es inspirado en una película norteamericana del 2015 que se llama Tierra Salvaje. No sé si de pronto, Polo, tú la has visto. Tal vez, pero... ¿se basarían en esa historia o qué? Pues yo creo, Dani, porque ya recordando, es una película, de falso documental, y en la película nos muestran que todo un pueblo cerca, fronterizo a México, Sí. todos los habitantes mueren, o sea, aparecen muertos en extrañas circunstancias, y solo un trabajador sobrevive, y la policía lo culpa a él, y encuentran fotografías de lo que pasó aquella noche, y es como si los habitantes se convirtieran en demonios, en zombies, y todos se atacan unos con otros, lo atacan a él. O sea, es una película de terror bastante interesante y se llama Tierra Salvaje. Tierra Salvaje. Sí, y es muy parecido a lo que acabamos de hablar, sobre un pueblo, una secta que ataca personas, beben sangre, o sea, bastante curioso. Bueno, muy bien, ahí está otra película recomendada la noche hoy. Muy bien, Misterio Oscuro. ¿Qué otra historia nos va a contar? Listo, Ani. Vamos por una segunda historia, y te pregunto a ti y a Paul, de todo lo que han visto o escuchado, ¿cuál creen que es el caso de exorcismo más interesante o que más les haya perturbado a ustedes? Más que perturbarme, yo creo que interesante el de Annelise Michel, en el que basaron ese y el del caso del niño Robbie, Sí. que fue en el que se basó la película El Exorcista. Y la de Annelise Michel se basó pues el exorcismo de Emily Rose. Creería yo que esos dos, de pronto hay más fuertes, pero esos dos tuvieron mucho protagonismo. Y más con las películas, ¿no? Lo reforzaron todavía claro. mucho más. Esos sería para mí. Ok, Dani, porque precisamente ahorita voy a hablar sobre un exorcismo que ocurrió en 1990 en España. ¿Listo? Opa, Reciente. digamos que uno diga reciente. Sí, claro, reciente, relativamente reciente. Bien. Y es que este exorcismo comienza con una mujer que se llamaba Rosa, Dani, Rosa González, y ella tenía varias hermanas y tenía una hija. Esta mujer durante mucho tiempo, Dani,
estaba metida en temas de rituales religiosos, iba a la iglesia, compraba medicina ancestral, plantas, bueno, hacía sus propios remedios caseros Ok. y todo transcurría sin ningún problema. Era una mujer común y corriente, Dani. Sí. Pero de un tiempo para acá, esta mujer empieza a tener como delirios de persecución, delirios religiosos, ya que ella pensaba que constantemente las personas estaban poseídas o probablemente tenían al demonio interno, pero pues simplemente ella oraba, leía y bueno, seguía con su vida. Dani, todo ocurre que un 15 de septiembre del 90 ella decide ir a cenar con sus hermanas y con su hija. Están comiendo, común y corriente, y de un momento a otro ella se siente un poco mal, se siente como enferma, entonces dice como, ya quiero irme a la casa, ya Sí. estoy cansada de estar afuera. Así que regresan a la vivienda y en ese momento, bueno, esta mujer también era un poco, ¿cómo decirlo?, extraña con su hija porque practicaba relaciones sexuales con ella presente y no le importaba, o sea, no la cuidaba de una buena manera. Ajá. Y esa noche, ese 15 de septiembre, esta mujer pues va al apartamento con sus hermanas y decide tener relaciones, como hacer una orgía. Tiene relaciones con sus hermanas, invita a los novios de sus hermanas, Dani, Sí. y están ahí teniendo relaciones. Cuando un momento a otro una de sus hermanas pues tiene su menstruación, le llega común y corriente. Así que esta mujer cree que su hermana está poseída por el demonio y la comienza a golpear, Dani. La empezó a golpear. Sí, porque sí, la Se metió el puños, demonio, patas, sí. creo que está poseída. Sí, porque la vio que estaba enferma, así, entonces la empieza a golpear, Dani. Y la hermana, para defenderse, le dice, no, 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 es culpa de su hija, de Rosita, le llama. Porque su hija, la hija menor de 11 años, se llamaba también Rosita. Así que esta mujer se queda pensando y bueno, la deja de golpear. En un momento, la reunión sigue común y corriente. Bueno, tienen que tener presente que los hijos de las hermanas estaban ahí presentes, eran menores de edad. Ajá. Y estas mujeres y los novios de estas mujeres, como metieron alucinógenos y demás sustancias, creen que estos niños también tienen el demonio adentro. O sea, que todo el mundo entró en posesión. Y Dani, aquí comienza lo perturbador de aquella noche, porque tanto las tías como esta mujer le meten la mano en la boca a estos niños para tratar de sacarle el demonio desde Ah, adentro hacia afuera. o sea, creyeron que metiendo la mano por la Sí. boca podían sacar el demonio. Sí, Dani, literal. Imagínate. Hágame y pobres- estamos hablando del año 1990. 90, en España, sí, sí, sí. Hágame el Entonces, favor. imagínate, Dani, el dolor de estos niños. No murieron, claramente, no. ¿No se ahogaron? No, no, pero sí tuvieron heridas, un poco de sangre, Claro, se les cortó la lesiones. cara un poco, sí, lesiones. Y ellos estaban llorando, pidieron auxilio, llegó el papá de uno de ellos, se los llevó indignado porque pues obviamente no estaba de acuerdo con esto y se fue. Y quedaron por las hermanas, la pequeña Rosita, que era la hija de Rosa González, y otras hermanas. A las horas siguientes, al día siguiente, perdón, salen a la tienda, compran más sustancias psicoactivas, siguen metiendo cosas, y esta mujer de un momento a otro dice como no, acá yo siento el demonio, o sea, aquí está el mismo diablo en esta casa, y lo tiene mi hija, la pequeña Rosita. Y Dani, esto es bastante triste porque su propia madre, sus hermanas, van al cuarto de Rosita y terminan con la vida de ella, Dani. Y no precisamente una buena manera, no que la golpeen y ya o que la ahoguen, sino simplemente, Dani, y tristemente y con respeto lo digo, le bajan sus pantalones y le meten sus manos en sus partes íntimas para sacarle el demonio desde adentro hacia afuera, Dani. Entonces claramente le sacan todo lo que está adentro, o sea, muere la niña, Claro. le sacan sus órganos, Dani, o sea, la niña gritó demasiado de ese dolor que sintió, porque esta mujer con toxicidad le metió las manos a una niña de 11 años. Y esta pobre niña con 11 años simplemente pues falleció. Y esto ocurrió en España, se conoce como el exorcismo de Almanza. Y estas mujeres, irónicamente, ninguna fue condenada a prisión, Dani. Ninguna. ¿Qué? Todas quedaron libres porque no eran personas conscientes de lo que estaban haciendo, según las leyes de aquel O país. sea, terminaron en un psiquiátrico. Sí, y otras simplemente en la calle, común y corriente. Que porque no están en sus 5 sentidos para responder sobre este acto. Año 1990, exorcismo en España. ¿Cómo se llama la protagonista? La mujer que hizo esto se llama Rosa González y el exorcismo se conoce como el exorcismo de Almanza y ahí estarán viendo la segunda imagen que es el caso número 2 de un periódico local que está hablando del tema. Esa imagen la encuentran en el Instagram de Misterio, raya al piso oscuro, ¿ah? ¿Qué historias? Primero los vampiros de México y ahora este exorcismo en España. La creencia de alguna gente lo que los lleva a hacer, ¿no? Ya van dos creencias, ¿no? Dos creencias, ¿sí? La creencia de los dioses o de los vampiros y seguir a una secta y la creencia de la existencia del demonio, pero que está dentro de su cuerpo y tratar de sacarlo como sea a través de sus diferentes orificios. Qué dolor, ¿no? O sea, Ajá. imagínate qué dolor. O sea, usted creer que va a sacar así al demonio
y que no es algo espiritual, sino es algo que se le metió a usted en el cuerpo, o sea, que está en su estómago. Hágame el favor. Y mucha gente cree en eso lastimosamente y miren hasta dónde llegan. ¿Mm? Y todo por creencias espirituales, por fanatismo, Ujú. por creencia de demonios, de dioses, ¿no? ¿Cómo llega a un punto? ¿Cómo es de bonito creer en algo en el más allá? Eso es bonito cuando usted tiene una fe. Pero ya cuando pasa esa delgada línea en volverse fanático o algo así, puede llegar a quitar la vida a mucha gente. Sí, Dani. Llevarlo en exceso, diría yo, ahí es cuando se vuelve fatal, ¿no? ¿Qué historia las de misterio oscuro? Vampiros, exorcismos. ¿Y cuál va a contar ahora? Listo, Dani. Ahora sí venimos con un misterio, bueno, algo extraño para mí, un misterio sin resolver de pronto, si así lo queremos Misterio llamar. sin... Así hubo una serie, todavía está en una Sí, serie sí. en Netflix, ¿no? Muy buena. De casos que la policía dice, archívenlo. Nunca supimos qué pasó, ¿no? Que dicen, investigan, pasan años y al final dicen, mano, se volvió el malo, no supimos nunca quién fue el malo, o si fue un extraterrestre, o qué fue lo que pasó, y así hay muchos misterios sin resolver en el mundo. Sí, Dani, eso es verdad. Eso es interesante. ¿Cuál va a contar? Bueno, Dani, primero aquí quiero que por favor los oyentes en este presten bastante atención porque hay bastante información y todo es muy importante y una tras otra, o sea, se van uniendo las piezas. Todo Hágale. se une, ¿vale? Atención. Entonces, esto primero debemos hablar sobre un grupo, una sociedad de caballeros que se conoce como el Bohemian Group, que es un grupo, una sociedad que se reúne en Norteamérica. Ajá. Creo que aquí ya lo han debatido anteriormente Sí. diferentes colegas, Dani. Y es que bueno, primero hablemos del Bohemian Group. Esto fue fundado en 1872, Dani, ya hace bastante tiempo. Y este grupo pues era un grupo de caballeros que se reunían, hacían tertulias, hablaban temas personales, políticos y demás cuestiones. ¿Qué sucede, Dani? Este grupo tiene una figura, un símbolo muy importante. Ese símbolo va a ser el búho, Dani. ¿Listo? Entonces quiero que lo tengan muy presente los oyentes. Como la mascotica del cartel de la Mega. ¿Sí? Una- Sí, Dani. Un buito, una lechuza. Listo, pero entonces, Dani, ¿qué ocurre con este símbolo de este grupo? Y es que algunas personas se han cuestionado sobre, bueno, ¿por qué ese búho? ¿Qué puede representar para ellos? Para el grupo, simplemente es sabiduría, Dani. Entonces la gente dice como, bueno, está bien, simplemente es sabiduría. Pero yo que soy profe de historia, si nos vamos a la parte histórica, encontramos cosas muy interesantes y no es que sea una conspiración, sino son temas históricos, Dani. Y quiero que escuchen lo siguiente. El búho también está asociado a una antigua deidad cananea, pero diabólica, un demonio conocido como Moloch, ¿listo? Este ser Moloch, según las creencias cananeas, le hacían culto prendiéndole fuego a pequeños menores de edad, terminaban con sus vidas y así le rendían culto a esta deidad malévola. ¿Listo, Dani? Los cananeos. Ahora, ¿qué sucede, Dani? Durante mucho tiempo, este grupo, el Bohemian Group, decidió tener una estatua bastante grande, más o menos de 12 metros, Sí. y tienen como un ritual que hacen cada vez que se reúnen y es que le prenden fuego a esta estatua y esta estatua se quema totalmente, queda en llamas y como les digo es un búho, entonces ahí encontramos como algo en común, ¿vale? Como si le rindieran culto a esa deidad. Algunas personas se pueden preguntar, bueno, este grupo es muy importante. Sí, de hecho en 1967 hay una fotografía, se reunió el expresidente Ronald Reagan y Richard Nixon, y hay una fotografía donde se puede ver. Es que si no estoy mal fue ahí cuando se coló un periodista Sí. en ese grupo. Sí, sí, sí. Ahí se mete un periodista, exacto, ese video yo lo vi hace mucho, donde usted cuenta, está el búho ese enorme que le van a rendir el culto, quién sabe a qué, y se coló una fotografía de ese, pues de algunas personas están ahí reunidas, ¿no? Sí, Dani. Entonces, a partir de esto, a partir de este periodista que tú mencionas, que se infiltró, que tomó un video que es real, no es que sea montaje real el video, pues se prestó para muchas conspiraciones sobre será que las élites norteamericanas hacen rituales, todo este tema. Ahora vamos con la parte que se une, que es más perturbadora y que puede tener sentido. Hay un grupo multinacional que se llama el Grupo Kering, que tiene varias empresas, entre ellas una ropa muy famosa, que ahorita en mis historias la podrán ver, la cual tiene como símbolo un búho. También, ¿listo, Dani? Un búho. Ahora, ¿qué es lo tétrico? Que si nosotros colocamos Google Maps o vamos al Capitolio de Estados Unidos y lo vemos desde la parte de arriba, el Capitolio, Dani, tiene forma de silueta de un búho, muy parecido al búho del Bohemian Group, del Grupo Kering y de esta deidad cananea, Dani. Hasta ahí muchas personas me pueden decir, es casualidad, usted es conspiranoico, lo otro. Dani, pues resulta que en el 2016, cuando
esta mujer que está haciendo campaña presidencial, ¿me recuerdo? ¿Hillary Clinton? Sí, correcto, ella, pues tenía a alguien encargado de todo el asesoramiento que era John Podesta, ¿vale? Ujú. En ese año se filtran los correos de John Podesta, y esto es real, no me lo estoy inventando y lo pueden buscar. Se filtran los correos de él, Dani, y en unos correos se dan cuenta que desde la Casa Blanca alguien, obviamente no se sabe quién, sigue él o X o Y persona, pero alguien envió un correo de la Casa Blanca a otro usuario desconocido, y en ese correo mencionan que le manda un saludo, que hace un ritual hacia el dios Moloch, que es esa deidad cananea y que cruza los dedos, Dani. Vea pues. Y está en el correo que salió desde la Casa Blanca a alguien que no se sabe a quién iba ese correo. Y ese documento es real y lo pueden ver ya mismo en mi historia. Entonces, ¿qué van a observar de primero, Dani? Primero van a encontrar simplemente el símbolo del búho que yo les estoy comentando. Sí. Regálame un segundo, Dani, lo busco acá. Está esto en la cuenta de Misterio Oscuro. Si no La es que, cuenta él está en el Instagram. si no me han tumbado ya la cuenta. No, si no, no han hecho en años, tranquilo. Listo, Dani. Entonces, van a ver ahí la primera imagen del grupo Keren, que ahorita más Sí. adelante les digo de qué marca de ropa, que más de uno la tiene hoy en día, que es bastante famosa, inicia por B. Ahí están viendo el símbolo del búho, y ahí van a encontrar después la imagen del Capitolio, y vas a ver que tiene forma de búho, no me lo estoy inventando, Dani, tiene forma, la silueta, Sí. y para que lo comprendan mejor, pues aquí van a ver la silueta de un búho. Entonces ves que es muy parecido, pues entonces van a decir, bueno, es coincidencia. Y el siguiente van a encontrar ahí el documento El real, correo. el correo real que se filtró, y si no me creen, pues tradúzquelo y van a ver que en la última parte, en la parte baja, sale que dice que le rinde culto a Moloch y que le manda un saludo. O sea, Dani, es bastante extraño tantas coincidencias, ¿no crees? Bueno, interesante, interesante. ¿Será que las fuerzas, las potencias, estos grupos de personas poderosas en el mundo, sí le hacen culto, tributos, rituales a estos demonios? ¿A seres espirituales? ¿Creen ustedes que tienen algún tipo de pactos, ahí sí como dicen, pactos con el demonio? ¿Y será que este demonio, como decía el Moloch, este búho, será que es el que protege, les da conocimiento, poder, no sé, a estos grupos? ¿Que creen ustedes? Porque si es una realidad que grupos poderosos en el mundo se reúnen, y ha habido así muchos grupos, muchos nombres. Hoy en día, claro, hoy en día se ganaron mucha fama el tema de los masones, se han pasado el tema de los Illuminati, el famoso Club Bilderberg, Sí, claro. el Skull and Bones. Hay muchos grupos y muchas sectas que uno dice, esto es real, esto no es un cuento. De hecho, los Illuminati son reales. El fundador fue una persona, un personaje Todo. histórico de hace muchos años. Sí, Los sí, sí. masones son reales y todo. El problema, ¿cuál es? ¿Qué es lo que pasa adentro? Sí, claro. ¿Qué es lo que hablan entre ellos? ¿Qué acuerdos hacen? ¿Y qué harán o sea, qué hacen? Ese es el problema. No es que uno diga, no, esos grupos, eso es mentira. No, los grupos existen. ¿Y cuántos de pronto existirán que no sabemos? El gran problema es la información. Ese, lo que contaba Misterio Oscuro, fue por el periodista que logró filtrarse, Ujú. que ese video fue muy famoso, y como decía Misterio, eso no fue cuento ni fue inteligencia artificial en la época ni nada. Y como en un pedacito de fotografía o algo, nada más y nada menos que hay dos presidentes. Entonces, sí es una realidad. ¿Y qué harán estas personas, no? Pero sí, tiene mucha coincidencia todo lo que cuenta. ¿Que puede ser casualidad? Diría uno, bueno, sí. Pero sí está bien extraño. Y Dani, para esa casualidad te voy a leer la parte del correo donde mencionan a Adelante. Moloch. Y dice, con los dedos cruzados y la vieja pata de conejo en el ático, estaré sacrificando a una gallina, y en el patio trasero por Moloch. Y ya. Mire, me gusta lo que dice acá un seguidor, dice Alejandra, no es una sociedad secreta, es una sociedad con secretos. Uy, muy bien, ¿sí? Sí. muy bien. Ya lo supo. muchas veces no hay Ajá. sociedad secreta, sino una sociedad con secretos. Sí, muy bien, muy bien. Interesante ahí lo que nos va contando Misterio Oscuro en esta primera parte. Ahorita ustedes van a seguir con las historias de ustedes, tranquilos. El que quiera contar historias de brujas, de fantasmas, de duendes, de vampiros, que ya nos contó una historia ahorita, misterio, de temas de conspiración, lo que ustedes quieran, ahorita les daré la palabra con mucho, mucho gusto. ¿Qué otro caso tiene Misterio? Listo, Dani, seguimos con la temática así de misterios sin resolver. Ajá. Este sí es un completo misterio, el otro puede ser una conspiración, este es un misterio y ocurre en 1994, ¿listo? En Missouri, en Norteamérica también. En pleno mundial, el mundial de Estados Unidos fue en el claro, 94. sí, Dani, qué curioso. ¿Sí o no? No me había percatado, pero sí. Mundial de Estados Unidos 94, sí señor. ¿Qué pasó ahí?
Dani, pues de hecho en Missouri había un residente, una persona afro, y esta persona pues desde temprana edad tuvo problemas ya que no se desarrolló de una buena manera, así que tenía un leve retraso, no socializaba mucho con diferentes personas, era una persona solitaria, que también debido a este pequeño retraso tuvo algunos problemas legales, robaba, era un poco agresivo, pero vivía con su madre. Él tenía 41 años, se llamaba Ricky McCord, y esta persona siempre vivió con su madre. Y un día Dani empezó a actuar bastante extraño, empezó a comportarse más extraño de lo que ya era, hasta su propia madre lo menciona. Comenzó a encerrarse en su cuarto, casi no salía, salía en las noches, volvía, actuaba muy raro. Ujú. Pero igual su madre no le prestó mucha atención porque puede sonar gracioso, ya su hijo era extraño, entonces dijo, bueno, de pronto es un episodio más, pero nada que preocuparse. Sí. Resulta que este chico, este joven de 41 años, sale de su vivienda y pasan las horas y no vuelve. Así que su madre lo llama, recordemos, 94, no contesta, se preocupa un poco, ya sale, pregunta por él en el vecindario, nadie lo ha visto y ya se preocupa, así que empieza a llamar a la policía, le dice es que mi hijo está desaparecido. Lo empiezan a investigar, a buscar y se dan cuenta que hay un cuerpo en una playa de Missouri Ujú. y este cuerpo corresponde a este personaje, a este hombre, a Rick. Una vez que la policía llega, se dan cuenta que el cuerpo tiene ya bastante tiempo de descomposición, como si hubiera muerto ya hace varios días. Ok. Lo extraño es lo siguiente, Ani, que este chico murió por un disparo, por una bala, pero según el disparo y según el análisis del cuerpo no coincide, porque, o sea, para haber muerto, o sea, para que me entiendas, si él murió ayer, el cuerpo parecía que ya estuviera descompuesto por hace 3, 4 días, o sea, estaba con bastante descomposición. Ya. Desde ahí ya hay bastante misterio. Lo investigan y se dan cuenta que pues esta persona estaba todavía vestida, no le robaron nada, pero en uno de sus bolsillos tiene unas cartas que le escribió, pero están encriptadas. Así que la policía no le presta atención, levantan el cuerpo y le piden ayuda al FBI. El FBI en 1994 empieza a investigar estas cartas y no logran descifrar qué dicen las cartas, son varias cartas. Pero lo extraño es que ellos no mencionan nada a las autoridades demás o a los periodistas, sino simplemente se guardan ese secreto. Pasan 12 años, Dani. Esto ocurrió en el 1994 y transcurren 12 años y hasta 12 años después el FBI dice, bueno, ese día también encontramos unas O cartas. sea, 12 años Sí, después. eso es lo raro. Y lo más asombroso es que le piden ayuda a la gente del común. Le dicen como, bueno, nosotros que somos el FBI, Sí. no pudimos traducir estas cartas que están codificadas. Alguien, si de pronto es experto, algún hacker, alguien que nos ayude a descifrar el mensaje de estas cartas. Y a día de hoy, Dani, nadie sabe qué hizo las cartas, ni el FBI, ni la CIA, nadie ha podido O sea, resolver ese misterio. no saben qué escribió él en Nadie sabe, tampoco saben por qué lo mataron. O sea, nadie sabe por qué murió este Y personaje. puede que la respuesta esté en las cartas, pero Sí. al día de hoy, después de qué, 30 años, Sí, sí, Dani. no correcto. saben qué pasó. Y lo extraño, Dani, es porque el FBI y la policía, cuando encuentran esto en el 94, deciden callar y no decir nada. O sea, es bastante extraño. Ve, qué extraño ese caso. Estamos con Misterio Oscuro invitado la noche de hoy, hablando de casos de vampiros, hablando de sectas, hablando de exorcismos, y en esta ocasión un misterio sin resolver de alguien que al día de hoy, 12 años después, hay unas cartas, pero nadie sabe qué significa. Y si alguien de los oyentes, de nuestros seguidores, pronto sabe del tema y quiere investigarlo, igual pueden ver en la historia de la carta, ahí la estoy compartiendo, y ahí pueden tratar de investigar, a ver si de pronto descifran el código secreto que está ahí. ¿Quién quita? Ahí tienen para que se entretengan. Sí, Dani. Si logran. Bueno, interesante estos casos. Misterio, ¿tiene otro misterio? Sí, ahora vamos nuevamente con crímenes bastante macabros y uno que está inspirado en una famosa película de miedo que es El Juego del Miedo, Dani. Ah, el famoso La saga, Show. sí. Esa película gusta bastante, ¿no? Una de las favoritas Sí. de la gran mayoría. Sí, 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 que ya cuántas partes tiene Show, como 10. Como- Como 10, ¿cierto? Bastantes. Como hartas. Ujú. El juego del miedo, donde el títere, Billy, Sí. el famoso títere que salía en su triciclo así con su carita, ese se llama Billy. Muy bien, ¿y qué pasó con Show? Pues Dani, bueno, tanto en la película a muchas personas les da miedo imaginarse vivir eso, ¿no? Que alguien los atrape y que les ponga un montón de pruebas y que pues muera, ¿no? Como este juego tan macabro. Pues resulta que esto ocurrió en la vida real, Dani, y va a ser precisamente en Arizona, Dani. Esto ocurrió en Arizona y tenemos que hablar de un personaje llamado David Parker Ray.
Este sujeto a temprana edad, igualmente, y como normalmente pasa, pues Sí. tuvo una vida bastante trágica, sufría golpes por parte de sus familiares, abusos, o sea, tuvo una vida bastante difícil, así que este sujeto creció como con ese trauma toda su vida. Así que este sujeto un día decidió hacer lo siguiente: ¿por qué no gastar $100.000, Dani, en transformar todo mi remolque y convertirlo en una jaula para terminar con la vida de más personas, de formas totalmente macabras, torturándolas y demás, Dani? O sea, algo que es bastante fuerte. Bastante retorcido. Sí, retorcido. Y lo hacía como en la película. O sea, buscaba personas que tuvieran, Y ya, digamos, alguna cosa negativa para... algo negativo, algún pecado, alguna fantasía, hacía algo y los manipulaba con eso y los ingresaba a su casa rodante, a su remolque, y en esa casa rodante ocurría todos estos O siniestros. sea, como castigarlos por sus pecados. Sí, Dani, ¿sabes cuántas personas él ¿Logró? Sí, ¿Cuántas? di un número. Quitar la vida, no sé, ¿30? Ok, Paul, ¿cuántas cree? 25. Casi adivinan, 60 personas. 60 Se- metido en su remolque. Entre mujeres y hombres, sí, Dani, ¿En 60 qué año personas. fue eso? Eso ocurrió en 1975, en Arizona. Ok. ¿Listo? Entonces, este sujeto iba en su camioneta, buscaba personas, damas de compañía, personas caminando y las metía metía ahí. ahí. Y él denominó algo como la caja de juguetes. Y era una caja que tenía donde sacaba todas sus armas, martillos. Tenía todos sus... Sí, todo. para hacer sus Sierras, todo fechorías. lo que tenía. Tenía sillas adecuadas para o sea, todo lo que ustedes ven en la película, tal cual, o sea, esas sillas, las cadenas, todo eso lo tenía en su remolque. O sea, toda esa tal cual. película se basa en esa historia. Sí, literal, Dani. Y como les menciono, o sea, él gastó Ok. $100.000, o sea, fue bastante plata para modificar todo su remolque, adecuarlo para hacer todas estas atrocidades. Sí, volverlo su laboratorio para experimentar con las personas. Así Pues mire, los fanáticos de Soul, la del juego del miedo, mire, ahí está. Es basada en una historia de la vida real de 1975 en Arizona. Sí, Dani. Aquí la diferencia es que todo sucedía en un camión, Ujú, correcto, Dani. en un tráiler. Y, ¿Y qué pasó con el hombre? Dani, pues ahora sí viene lo más perturbador, o sea, Ajá. tras que esto ya es bizarro, este sujeto publicó, escribió un texto que se llama Manual del Torturador y explica cómo acabar con la vida de una Además persona. sacó un Sí. librito. Sí, sí, sí. Ah, no, que, o sea, publicó libro. Sí, Dani. Y no solo eso, consiguió una novia y la novia le enamoró lo que él hacía. Y tuvieron una hija y la novia, la hija y él buscaban a las personas y terminaban con sus vidas en el camión también. O sea, los tres juntos. Pues similar a lo que muestra la película. Sí, claro, que se sí, van sí. cariñando gente con él y van siguiendo Su legado. su legado. Su legado de ser el que juega con estas personas, ¿no? Sí, Dani. O sea, todo está basado en la historia. Y este hombre, qué bueno, y tuvo su hija y todo, ¿y qué pasó? Bueno, pues un día trataban de capturar a una mujer, se Ajá. llamaba Cynthia Virgil, y esta mujer logra escapar por un milagro del destino, logra escapar, pero ella menciona que, bueno, cuando busca a la policía, que este sujeto la golpeó, que entre ellos pues abusaron de ella, o sea que sufrió torturas, y menciona quiénes son, dónde están ubicados, y llega la policía y los atrapan. O sea, Este- gracias a una sí. persona. O si no, quién sabe cuántas hubieran sido. Pues hasta el momento se ha comprobado que fueron 60, pero imagínate quién sabe cuántas más habrá asesinado. Sí. Y Dani, es condenado a 200 años de prisión este sujeto. O sea, Claro, porque prácticamente ya sí, le van sumando todo Sí, sí. lo que comete, claro. imagínate. Y se llama La Caja de Juguetes. Igualmente, Dani, y los oyentes pueden ver fotografías reales de la caja de juguetes que ahí las están viendo y pueden ver todos los elementos, todas las herramientas que este sujeto, David Parker, utilizaba, que es la primera imagen que están viendo. Y siguiente, pues van a ver pues más elementos de ese remolque adentro y una fotografía real de este sujeto. También ya mayor, muy parecido como el de la película, hombre. Bueno, esas imágenes en el Instagram de Misterio, Raya al Piso Oscuro, que es el invitado de esta noche, que nos ha traído misterios sin resolver, crímenes bien atroces, y pues, en los que se basó la película El Juego de Miedo, la de Saw, la del títere. ¿La vieron ustedes o vieron alguna parte? Pues todo está basado en... Imagínense uno de esa película y dice, uy, ¿quién sería capaz de hacer eso? Pues un hombre con su novia y su hija en 1975. ¿Algún otro caso para cerrar esta hora, Misterio? Sí, Dani, vamos hablando, bueno, ¿ese te pareció un poco perturbador o No, un claro, poco? por supuesto. Alguien con un tráiler subiendo gente a divertirse, torturándolos. Qué delicia, qué belleza. Pues viene otro peor. Peor. Sí, ¿Cuál Dani. es? Bueno, vamos a hablar sobre Robert Preston, que también operó en Arizona, curiosamente.
Y este sujeto también, igualmente, irónicamente, a temprana edad también sufrió maltratos, abusos, Venía con sus traumas de niñez. pero este sujeto le gustó esos traumas, sentía placer. Entonces, cuando él tenía relaciones con mujeres, pues también trataba de ser como masoquista con ellas, las golpeaba y demás. Ok. Y por eso nunca ninguna relación de él funcionó, porque ya se pasaba, era bastante violento con sus mujeres, Sí. también cuando contactaba con damas de compañía. Así que él se cansó Ok. que nadie le aguantara, que se quejaran tanto, y decidió vivir en su finca, una finca que era un lote bastante grande, Dani. En ese momento, en 1978, que ocurrió esto de 1978 a 2002, Dani, terminó con la vida de más de 50 mujeres, Dani. Y este sujeto simplemente iba en su automóvil, las buscaba, las llevaba hasta la vivienda y nuevamente terminaba con ellas, Dani. Igual, en esta vivienda pues cometía un montón de crímenes atroces, como ya se imaginan los oyentes, las golpeaba, bueno, temas que no podemos tocar porque son bastante delicados, y simplemente operó así desde 1978 hasta 2002. Dani, ¿qué es lo curioso? Que la policía lo atrapa no por las mujeres desaparecidas, sino simplemente porque un día, cuando le pidieron papeles, se dieron cuenta que no tenía todos los temas legales para portar armas. Así que lo detienen por no llevar los papeles legales y una vez que está suelto, deciden ir a su vivienda para mirar si de pronto tiene más armas ilegales. Una vez que ingresan a la vivienda, se dan cuenta que hay pertenencias de mujeres que estaban desaparecidas, Ok. empiezan a investigar, lo capturan y una vez que empiezan a desenterrar, se dan cuenta que en su vivienda hay más de 50 cuerpos de estas mujeres. En solo la casa, Sí, Dani. más de 50 personas. Sí, todas mujeres. Oye, y yo ahí hago una pequeña reflexión. Uno dice, bueno, estas historias fueron de décadas atrás o qué sé yo, pero suena algo perturbador y aterrador lo que voy a decir. ¿Cuántos estarán hasta ahora haciendo algo así? Sí, Dani. ¿Cuántos tendrán en su casa un jardín lleno de cuerpos? Y son el buen vecino. Y saben hacerlo. ¿Cuántos de pronto con mucho dinero mandan a construir una casa, no sé, con un sótano que hasta la misma esposa, por ejemplo, desconoce, ¿no? ¿Cuál película? Sí, Mi claro. amor, construí la casa soñada de, ay, una mansión. Y tiene una parte secreta que nadie, ni la esposa, nadie conoce. Y ahí, ahí tiene su diversión, su pequeño hobby que puede ser bien aterrador, como quitar la vida de personas. Y nadie se entera jamás de esos sótanos. Y eso se ve mucho en países como Estados Unidos, por ejemplo, que son casas de pronto alejadas y nadie sabe. A mí me pasó una vez, estoy visitando a unas personas que iban en Washington hace poco y tenían la casa más aledaña, uno la veía, pero así a la distancia. Y yo le decía, venga, ¿quién vive allá? Y me decía él, ni idea. Aquí como que nadie se mete en la vida de nadie. Aquí hay tranquilidad, uno por ahí ve, sale el carro, a veces no está el carro, pero así como todos integrémonos, No. no. Y hablábamos de esa situación, hablábamos, ¿qué tal que ya vio a un loco? Y decían, eso pasa mucho en Estados Unidos, que hacen ese tipo de casas, las construyen o las modifican, pero nadie está al tanto. Y es gente que sale ahí, el buen vecino, ¿no? Sí. El que saluda a todo el mundo, no pasa nada, no hace una fiesta, no hace nada. Y quién sabe qué hace por ahí en un cuarto que tenga insonorizado o algo así, ¿no? Y como son esas casas que tienen su cochera que se cierra y todo, entonces usted ve el carro entrar, pero ni siquiera ve que está bajando del carro. Eso se usa mucho. ¿Y cuántos hasta ahora? ¿Cuántas personas desaparecidas en este instante estarán en manos de un loco? Pues Dani, lo que tú mencionas, hoy no lo traje, pero ya que recuerdo así vagamente, si no estoy mal, creo que fue también en Norteamérica, dos sujetos construyeron un búnker, como tú mencionas, donde no se filtrara el ruido para atrapar mujeres y hacer un montón de atrocidades con ellas. Claro. Y fueron demasiadas, tal cual, así estilo de película. Y lo otro que tú mencionas del buen vecino, otro caso que no iba a mencionar hoy, pero que lo recuerdo, y aquí ya una vez lo tocamos, de un padre de familia ejemplar, como tú mencionas, que tenía un fetiche y era pues comer excremento, Ujú. algo bastante extraño, y también le gustaba vestirse de mujer y se tomaba fotografías. ¿Qué sucede, Dani? Que un día su hijo vio las fotografías y su padre terminó con la vida de él de una manera bastante cruel. Y de hecho tengo esa publicación en mi perfil de Ah, Instagram. de hecho, bueno, tiene la publicación en Instagram, cualquier cosa, misterio raya al piso oscuro. Sí, casos así a lo largo de la historia. Hay unos documentales en plataformas aterradores de personas que han metido gente en sótanos y todo durante años. Y con las mismas personas tienen hijos. Y Ujú. todos van quedando encerrados. Sí. O sea, es unas cosas de verdad bien, bien, bien oscuras. Y repito, a esta hora, ¿cuántos locos? A lo mejor no está yendo alguno. Y se está riendo. Y diciendo, sí, yo tengo un cuartico y aquí tengo 7 víctimas. O ni siquiera víctimas, sí, 7 personas.
y nadie sabe el paradero de ellos. Tenaz eso, pero es una realidad. Y ahí es donde viene la pregunta del millón. ¿Estas personas nacerán con ese chip así, que se les cruza? ¿O por sucesos y situaciones de la vida se transforman en estos monstruos? ¿Será que ya están destinadas? Ahí entra el tema del destino, ¿no? Y para los que creen que venimos con un libreto y todo esto, ¿será que así los mandó un Dios a este mundo? ¿Será que es la misión de ellos? ¿O pasó algo en sus vidas que les activa ese taco? ¿Será que todos tenemos la misma cajita de tacos en la cabeza, pero pasa algo que no lo activa? Como a usted se le activa el taco de la tristeza, de la ira, del amor. ¿Será que existe un taquito ahí que, mejor dicho, donde se levante, se salte ese taco, usted se vuelve un monstruo? ¿Será que todos lo tenemos? Pero ojalá no nos pase algo en la vida que nos lo detone. ¿O es algo con lo que nacen ciertas personas únicamente? Pues misterio, es un gran misterio todo esto. Le agradezco por esta hora, por estos casos tan aterradores, estos misterios sin resolver. Como siempre, sus investigaciones bien interesantes, historiador, profesor. Pues le agradecemos su visita a Misterio, muchas gracias. No, Dani, gracias a ti, a Paul y a cada uno de los oyentes por permitirme estar acá. Y como tú mencionas, y yo recordándolo, no sé qué da más miedo, si estos sujetos o la persona del común, y que me incluyo, que nos gusta ver películas sobre estos sujetos, ¿no? Porque estamos viendo cosas que son, digamos, ficticias, como la película Juego del Miedo, Viernes 13, estamos viendo cómo ver una persona, pagamos por ver esa película de miedo. ¿Cuántas personas van a una premier de miedo? De hecho, aquí en el cartel Sí. hemos ido a medianoche y hacen bastante fila. Y mira, hay casos que son igual o peores en la vida real y a la gente sí le da miedo. Entonces, ¿cuál es el morbo que tenemos que nos gusta ver lo prohibido, no, Dani? O sea, es bastante perturbador. Así es, Misterio. Sigan a Misterio, entonces Misterio O, con doble O al final, Rayal Piso Oscuro en Instagram. Misterio, muchas gracias. Vale, gracias, Dani. Un abrazo para ti, para Paul y para cada uno de los oyentes. Muy amable. Venimos con una hora llena de historias de terror, pero de ustedes,